Dispositivos de almacenamiento secundario. Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, Grupo 103A. Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, Cómputo. Profesora Ivette Vanessa Plataluna. Dispositivos de almacenamiento secundario, 5 de agosto del 2013. Integrantes: Correa Mandujano Samantixer, Chavarría Boites Mariana, Osorio Esparza Carla Fabiola, Pérez Gómez Ariana Elizabeth y Pérez Valenzuela Cintia Daniela. Índice: Introducción, el almacenamiento y la memoria RAM, almacenamiento secundario, características, tipos de almacenamiento magnético, disco magnético, cinta magnética, almacenamiento óptico, dispositivos de almacenamiento óptico, Blu-ray, almacenamiento electrónico o de estado sólido, memoria flash, tarjetas inteligentes. Introducción. En los dispositivos de almacenamiento del computador se almacenan en forma temporal o permanente los programas y datos que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan en estos sistemas. Debido a la cantidad de información que es manejada actualmente por los usuarios, los dispositivos de almacenamiento se han vuelto casi tan importantes como el computador. Aunque actualmente existen dispositivos para almacenar que superan los 650 megabytes de memoria, no es suficiente por la falta de capacidad para transportar los documentos y hacer reserva de la información más importante. Es por tal razón que hoy en día existen diferentes dispositivos de almacenamiento que tienen su propia tecnología. En la presente investigación se estudian todos y cada uno de los dispositivos de almacenamiento. El almacenamiento. Diferencias entre el almacenamiento y la memoria RAM. Almacenamiento. Su propósito es almacenar datos. Se encarga de guardarlo después de modificarlo. Memoria RAM. Lo ejecuta, lo modifica, etc. El almacenamiento y la memoria RAM. Almacenamiento. Hay más lugar en el almacenamiento que en la memoria. Los contenidos son conservados en la memoria cuando la computadora se apaga. El almacenamiento es más barato que la memoria. Memoria RAM. Se encarga de modificar el contenido. Se encarga de ejecutar el contenido. Almacenamiento secundario. Introducción. El almacenamiento secundario es una forma permanente, masiva y necesaria para guardar los datos. Esta forma garantiza la permanencia de datos a falta del suministro continuo de energía. Sin embargo, el acceso a la información, datos, es más lento que en el caso de una memoria primaria. Almacenamiento secundario. El almacenamiento secundario, memoria auxiliar o memoria externa es el conjunto de dispositivos, aparatos y medios soportes de almacenamiento que conforman el subsistema de memoria de una computadora junto a la memoria principal. Características: capacidad de almacenamiento grande, no se pierde información a falta de alimentación, altas velocidades de transferencia de información, mismo formato de almacenamiento que en la memoria principal, siempre es independiente del CPU y de la memoria primaria. Debido a esto, los dispositivos de almacenamiento secundario también son conocidos como dispositivos de almacenamiento externo. Tipos de almacenamiento. En función de la tecnología utilizada por los dispositivos y medios, soportes, el almacenamiento se clasifica en almacenamiento magnético, almacenamiento óptico, almacenamiento electrónico o de estado sólido, memoria flash. Almacenamiento magnético es una técnica que consiste en la aplicación de campos magnéticos a ciertos materiales capaces de reaccionar frente a esta influencia y orientarse en unas determinadas posiciones manteniéndolas hasta después de dejar de aplicar el campo magnético. Ejemplo: disco duro, cinta magnética. Disco magnético. El medio de almacenamiento más común es el disco magnético, en donde las cabezas de lectura y escritura flotan arriba y debajo del disco. Cerca de su superficie, el dispositivo que lo contiene se llama unidad de disco. Cinta magnética. La cinta magnética es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromato. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como video, audio y datos. Almacenamiento óptico. En los discos ópticos la información se guarda de una forma secuencial en una espiral que comienza en el centro del disco. Además de la capacidad, estos discos presentan ventajas como la fiabilidad, resistencia a los arañazos, la suciedad y los efectos de los campos magnéticos. Dispositivos de almacenamiento óptico. La lectura de la información en un medio óptico se da por medio de un rayo láser de alta precisión, que es proyectado en la superficie del medio.
La superficie del medio es grabada con surcos microscópicos capaces de desviar el láser en diferentes direcciones, representando así diferente información en la forma de dígitos binarios. Ejemplos: CD-ROM, discos de solo lectura; CDR, discos de escritura y múltiples lecturas; CDRW, discos de múltiples escrituras y lecturas; DVD más menos R, discos de capacidad de 4.5 GB hasta 9.4 GB de escritura y múltiples lecturas; DVD más menos RW, discos de capacidad de 4.5 GB hasta 9.4 GB de múltiples escritura y múltiples lecturas. Blu-ray, tecnología de disco de alta densidad, desarrollada por Sony. Ganó la contienda por ser el nuevo estándar contra su competidor de HD-DVD, de DVD de alta definición. Su superioridad se debe a que hace uso de un láser con una longitud de onda, azul, en vez de roja, tecnología que ha demostrado ser mucho más rápida y eficiente que la implementada por DVD de alta definición. Almacenamiento electrónico de estado sólido, memoria flash. La memoria flash es un tipo de memoria informática basada en semiconductores no volátil y reescribible. Esto significa que posee muchas de las características de la memoria RAM, excepto que sus datos no se eliminan al apagarse el ordenador. Memoria flash. La memoria flash almacena proporciones de datos en las celdas de memoria, pero estos datos permanecen almacenados aunque se produzca un corte de energía. Tarjetas inteligentes. Las tarjetas inteligentes son una plataforma segura adaptada especialmente para proporcionar una mayor seguridad y privacidad a aplicaciones que se ejecutan en entornos de computación de propósito general como los PCs, ya que son capaces de proporcionar funcionalidades de almacenamiento seguro para información sensible, como puede ser claves privadas, números de cuentas, contraseñas, información médica. Fuentes de investigación, bibliografía, Peter Norton, Introducción a la computación, ciberografía, http://www.internetglosario.com/807/almacenamiento secundario.html, http://es.kiosquea.net/tarjeta-d-memoria-memoria-flash, http://www.monografías.com/trabajos35 /dispositivos de almacenamiento dispositivos-almacenamiento.shtml, http://fundacionjhm.com /website /index.php /la-radio2 /267-la-cinta-magnética. Conclusión. De acuerdo a lo antes estudiado, se puede concluir que los sistemas informáticos pueden almacenar los datos tanto interna memoria como externamente. Dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento de un computador son dispositivos periféricos del sistema que actúan como medio de soporte para grabar los programas de usuario y de los datos y ficheros que van a manejar la CPU durante el proceso en curso, de forma permanente o temporal mediante sus propias tecnologías, ya sea electrónica u ópticamente. Estos dispositivos son clasificados de acuerdo al modo de acceso a los datos que contienen y entre estos se tienen acceso aleatorio y acceso secuencial. Existen diversos tipos de dispositivos de almacenamiento, entre estos tienen memorias, RAM, ROM y auxiliares, dispositivos magnéticos, dispositivos ópticos y los dispositivos extraíbles.